Hola, amantes de la historia y la ciencia. Si les pregunto, ¿quién fue la primera persona en proponer que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Qué responderían? La mayoría diría Copérnico, ¿verdad? Pues prepárense para una sorpresa, porque la respuesta correcta nos lleva casi 2000 años atrás, a la antigua Grecia. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer al verdadero pionero del heliocentrismo, un genio olvidado por la historia, Aristarco de Samos. Imaginen un mundo donde todos creen firmemente que la Tierra es el centro de todo. El Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giran a nuestro alrededor en esferas perfectas. Esta era la visión del cosmos aceptada durante siglos, una idea que parecía obvia y reconfortante. Desafiarla no solo era ir en contra del sentido común, sino también de las creencias más arraigadas. En este contexto, en la isla griega de Samos, nació Aristarco alrededor del año 310 a.C. Aristarco no era solo un soñador, era un brillante matemático y astrónomo. En una época sin telescopios, solo con sus ojos, su ingenio y las matemáticas, se atrevió a medir el universo. Su obra más famosa que ha sobrevivido hasta hoy se titula Sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna. En ella utilizó la geometría de una manera increíblemente ingeniosa para intentar calcular algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Aquí es donde su genialidad se vuelve evidente. Aristarco observó la Luna durante su fase de cuarto creciente o menguante, justo cuando la vemos exactamente medio iluminada. Se dio cuenta de que en ese preciso instante, la Tierra, la Luna y el Sol forman un triángulo rectángulo, con la Luna en el ángulo de 90 grados. Todo lo que necesitaba era medir el ángulo entre el Sol y la Luna desde nuestra perspectiva en la Tierra. Con ese ángulo podría calcular la relación entre la distancia de la Tierra a la Luna y la distancia de la Tierra al Sol. El método era perfecto, pero la práctica fue extremadamente difícil. Sin instrumentos de precisión, su medición del ángulo no fue exacta. Calculó que el ángulo era de 87 grados, cuando en realidad es de aproximadamente 89.85 grados. Esta pequeña diferencia, aunque parece mínima, tuvo un gran impacto en sus resultados. Según sus cálculos, el Sol estaba unas 19 veces más lejos que la Luna Ni. Hoy sabemos que en realidad está unas 400 veces más lejos. A pesar del error en la cifra final, lo verdaderamente revolucionario fue el proceso y la conclusión a la que llegó. Aristarco también comparó el tamaño del Sol y la Luna durante los eclipses. Observó que ambos parecen tener el mismo tamaño en el cielo, lo que significa que si el Sol estaba 19 veces más lejos, también debía ser 19 veces más grande que la Luna Ni. Y al comparar el tamaño de la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar, dedujo que el Sol no solo era mucho más grande que la Luna, sino también mucho más grande que la propia Tierra. Se estima que calculó que el Sol era unas 7 veces más grande en diámetro que nuestro planeta. Y aquí viene el salto lógico que lo cambió todo. Aristarco se preguntó, ¿tiene sentido que un objeto inmenso como el Sol gire alrededor de uno mucho más pequeño, como la Tierra? Para él, la respuesta era un rotundo. Era mucho más lógico pensar que los cuerpos más pequeños
giraban alrededor del más grande y masivo. Así, propuso un nuevo modelo del universo, un sistema heliocéntrico, con el Sol en el centro y todos los planetas, incluida la Tierra, girando a su alrededor. Además, sugirió que la Tierra rota sobre su propio eje una vez al día, explicando así el movimiento diario del Sol y las estrellas. Esta idea era absolutamente radical. Estamos hablando del siglo III a.C. La propuesta de Aristarco no solo contradecía la observación diaria de que el Sol se mueve por el cielo, sino que también planteaba problemas teóricos para la física de la época. Por ejemplo, si la Tierra se movía, ¿por qué no sentíamos un viento constante? ¿Y por qué los objetos que lanzamos al aire caen en el mismo lugar? Además, si la Tierra orbitaba alrededor del Sol, las estrellas deberían cambiar de posición aparente a lo largo del año, un fenómeno conocido como paralaje estelar. Como nadie podía observar este efecto con los instrumentos de la época, la mayoría de los astrónomos rechazaron su teoría. No sabían que las estrellas estaban tan increíblemente lejos que el paralaje era demasiado pequeño para ser detectado sin telescopios. Lamentablemente, el escrito original, donde Aristarco detallaba su modelo heliocéntrico, se perdió en el tiempo. Conocemos sus ideas principalmente a través de las citas y críticas de otros grandes pensadores, como Arquímedes y Plutarco. Arquímedes escribió a Aristarco de Samos, publicó un libro con ciertas hipótesis. Supone que las estrellas fijas y el Sol permanecen inmóviles, que la Tierra gira alrededor del Sol en la circunferencia de un círculo. Plutarco incluso mencionó que otro filósofo, Clentas, pensaba que Aristarco debería ser acusado de impiedad por poner en movimiento el hogar del universo. La historia, como sabemos, tomó otro camino. Unas décadas después, el modelo geocéntrico fue perfeccionado por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Su sistema, con la Tierra en el centro y complicados ciclos y epiciclos para explicar los movimientos planetarios, fue tan exitoso y preciso para las observaciones de la época que dominó el pensamiento occidental durante más de 1400 años. La revolucionaria idea de Aristarco fue relegada a una simple nota, a pie de página, en la historia de la astronomía. Pero las grandes ideas nunca mueren del todo. Viajemos ahora al siglo XVI, a la época del Renacimiento. Un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico estaba trabajando en su propio modelo heliocéntrico. Es fascinante saber que Copérnico, en el manuscrito original de su famosa obra Evolutionibus Orbium Coelestium, mencionó explícitamente a Aristarco y su teoría. Sabía que no era el primero en proponer esta idea. Sin embargo, por razones que aún se debaten, la referencia a Aristarco fue eliminada de la versión final publicada. Así, Copérnico se llevó el crédito histórico por una revolución que había comenzado casi 2 milenios antes. No se trata de quitarle mérito a Copérnico, cuyo trabajo matemático detallado fue fundamental para que la teoría heliocéntrica fuera finalmente aceptada. Pero es justo y necesario reconocer al verdadero pionero, al hombre que con una lógica impecable y una valentía intelectual asombrosa fue el primero en colocar al Sol en el lugar que le corresponde, el centro de nuestro sistema solar. Aristarco de Samos fue un visionario,
un gigante sobre cuyos hombros se apoyaron futuros astrónomos como Copérnico, Kepler y Galileo. Su historia nos enseña una lección muy importante y a veces las ideas más brillantes llegan demasiado pronto para ser aceptadas. Nos recuerda que el progreso científico no es una línea recta, sino un camino lleno de avances, retrocesos y redescubrimientos. La próxima vez que miren al cielo nocturno, piensen en Aristarco. Piensen en ese astrónomo solitario en una pequeña isla griega que solo con el poder de su mente fue capaz de descifrar el verdadero orden del cosmos. Fue el primero en darnos una perspectiva cósmica, en mostrarnos que nuestro planeta no es el centro de todo, sino un viajero más en la inmensidad del universo. Su legado es un testimonio eterno de la curiosidad humana y nuestra incansable búsqueda de la verdad. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado descubrir la historia de este genio olvidado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Déjame en los comentarios qué otro personaje histórico te gustaría que exploráramos. Hasta la próxima.